Bienvenidos a este espacio de difusión del cine de cortometraje. Sredni Vashtar. Sredni Vashtar. Son palabras misteriosas y terribles si se pronuncian cuando se desea algo especial. Esto es Corto y Queda. Ya comenzamos. Cortometraje Sredni Vashtar. Dirección y guión Ana de Loera. Basado en el cuento homónimo de Saki. Producción Aldonza Contreras y Aide Dávalos. Fotografía Octavio Arauz. Dirección de arte Paloma Camarena y Natalia Martínez. Edición Samuel Kishi. Diseño de sonido Odina Costa. Música Kenji Kishi, con las actuaciones de Emiliano Arauz y Guadalupe Ortiz. Duración 11 minutos y medio. Ana de Loera es egresada de la licenciatura en Artes Audiovisuales y una egresada que ya inicia su trabajo en esto de la realización independiente. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Ana, cuéntanos de tu cortometraje Sredni Vashtar. ¿Qué es Sredni Vashtar? Bueno, Sredni Vashtar es mi primer cortometraje, ya como pues ya algo formal, algo que ya quería darle forma, de la mayor duración que podía en ese entonces. Y bueno, empezó como un proyecto de la escuela y del Departamento de Imagen y Sonido, pero como pasa con las historias que pretendo contar, se vuelven algo más para mí y finalmente terminó siendo este cortometraje. ¿Tú te diste cuenta que era algo más que un ejercicio y quisiste hacer algo mucho más ambicioso en muchos sentidos? Pues no más ambicioso, pero por lo menos quería hacer justo lo que necesitaba la historia. No quería escatimar en que si el dinero era poco o si lo iba a hacer con muy poco decorados, no sé. Quería que fuera justo lo que la historia necesitara y perder un poco, sí, lo del ejercicio de la escuela, pero dar por primera vez un producto totalmente terminado. ¿De dónde viene la historia? Bueno, la historia es una adaptación del cuento de Saki y al final creo que terminé tomando cosas que en el cuento se sugerían y poco a poco lo fui transformando en algo que de experiencia o de cosas que yo sentía. Bueno, fui creando el guión, pero creo que conserva muchas de las características del cuento. A mí lo que me gustó, bueno, lo que me gustó de Saki como escritor es que tiene como estos toques medios aniñados, generalmente sus personajes son niños, pero al mismo tiempo tienen esta como malicia como algo oscuro dentro de sus líneas. Ana, déjame hacer un paréntesis. Saki es el seudónimo de un escritor británico, Hector Hugh Munro, que bajo el seudónimo Saki escribió una gran cantidad de libros y libros de cuentos, y en el caso particularmente de Sredni Vashtar es una historia que ha sido adaptada a muchos tipos de obras. Sí. Hay obras de teatro, hay operetas, hay películas de largometraje, de cortometraje. ¿Cómo te parecía a ti que ese cuento, de alguna forma alejado en el tiempo, quizás en las costumbres, podía aclimatarse a lo que tú conocías y a la realidad nacional, digamos? Bueno, primeramente lo que me interesó de ese cuento era que me servía para contar una necesidad que yo tenía, y era que precisamente lo que les enseñamos a los niños, depende de cómo se los enseñamos, los podemos transformar luego en otros seres que, pues, no sé si socialmente
funcionales, por así decirlo. Entonces, un poco ese cuento me servía para contar eso. Y bueno, de ahí fui como adaptándolo. ¿Cuántas versiones hiciste de la historia hasta que ya llegaste a una que en la que estuviste satisfecha? Hice 3. Tenía como la idea muy clara de qué era lo que quería. ¿Te funcionaban los personajes tal cual son en el cuento? Sí y no. Porque, bueno, por esta cosa de la época, que era como la institutriz y como esa figura, yo más bien la perfilaba como algo un poco más neutro. Si no bien como la institutriz tal cual que enseña y eso, por lo menos sí la encargada del niño. El niño sí me funcionaba, pero lo que no me funcionaba es que en el cuento el Lurón estaba vivo y acá lo transformamos en algo disecado, ¿no? Disecado, sí. Una vez que tienes el guión, empiezas a, digamos, a construir, a elaborar tu proyecto. ¿A qué problemas te enfrentas en esa etapa, en ese periodo de ir del guión al proyecto ya de producción? Por ejemplo, a mí lo que, bueno, como estaba en la escuela, lo que les costaba trabajo entender un poco es que esto tendía a ser un poco más de género y no drama, que estaban muy acostumbrados a hacer. Entonces sí era de repente muy difícil, que me decían, pero ¿cómo drama? No entiendo. Pero yo les decía, no, es que nunca fue tal cual drama. Yo lo sentía como eso, como una cosa de misterio, suspenso, jamás lo vi como drama. Entonces, para empezar, eso fue lo primero. Y después convencer a la escuela de que finalmente se pudiera. De que lo podías hacer. Exacto. Ana, nos vamos a ir a una pausa y ahora volvemos para seguir platicando de este título tan especial, Zretni Bashtar, de Ana de Loera.